Vamos a pasar directamente a la predicación en el día de hoy y no va a ser extensa, pero como sabéis estamos estudiando la bienaventuranza basada en el capítulo 5 del libro de Mateo y estamos casi terminando. Esta es la séptima de la octava bienaventuranza y Dios lo permita, podemos terminar la semana que viene con la última, pero lo importante es no terminar solamente esta serie, sino de alguna manera u otra también aplicar estos consejos que Jesús dio a una multitud que tiene que ver con poder ser felices. En un mundo donde decimos que está saturado, que está de alguna manera u otra bien resentido, el Señor nos promete que en medio de estas circunstancias podemos ser felices. Y la felicidad no está basada en un momento de risa, ni en un momento de alegría. La felicidad es un estado donde vivas en la etapa que te toque vivir, puedes estar tranquilo y confiado de que Dios está en control de todas las cosas. Así que la predicación de hoy se titula Construye puentes y no muros. Construye puentes y no muros. Y la bienaventuranza que hoy nos toca hablar es bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ahí tienes el versículo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y fíjate que no dice el pacífico, sino los pacificadores, y ahora vamos a entrar también en ver qué significa estos conceptos. Cuenta por ahí una leyenda, una historia de un hermano y una hermana, Juanito y Pepita, lo vamos a titular así, ¿verdad? Donde en un momento determinado, ellos siendo pequeños, seguramente vosotros no lo habéis hecho, pero algunos de nosotros sí, pues quisieron jugar entre hermanos. ¿Cuántos de aquí han jugado de pequeñitos entre hermanos, verdad? Algunos jugaban a las casitas, otros jugaban a los coches, otros jugaban a matarse entre ellos, ¿verdad? Había diferentes tipos de juegos, por así decirlo, ¿no? Para gusto los colores. Pero Juanito y Pepita estaban muy comprometidos en su infancia, eran hermanos que se amaban, que se querían. Y un día Juanito hizo algo y le lanzó una almohada a su hermanita Pepita para que pudieran jugar a una guerra de almohadas. ¿Alguna vez has jugado una guerra de almohadas con tus hermanos? ¿Alguna vez? ¿Verdad? Y estaban empezando a jugar, así que Pepito le tira la almohada a Juanita, Juanita la coge. No, yo no sé ni cómo se llamaban los Juanito y Pepita. Juanito le tira la almohada a Pepita, Pepita coge la almohada, Juanito coge la suya y comienzan a pelear, a tener una guerra de almohadas. Y al principio era algo súper divertido. ¿Habéis visto estas peleas que no tienen ningún tipo de malicia, que uno quiere hacerlo simplemente para jugar, divertirse y pasarlo bien? Así que Juanito comienza a darle a su hermana, la hermana le empieza a dar al hermanito y empiezan a divertirse, carcajadas se escuchaban por la casa, dice la mamá y el papá, comenzaron a ver los papás que estaban divirtiéndose los niños, pero en ese medio de las carcajadas, de la risa, del pasarlo bien, de saltar de un lado para otro, en una pelea insignificante, una pelea pacificadora, por así decirlo, se subieron un poquito la adrenalina, ¿verdad? Y lo que empezaron a meterse golpes normalitos, ya empezaron, como dicen los músicos, en increciendo, ¿no? Es de menos a más, ¿no? Iba de menos a más, de más a más. Y ya en el aspecto de los niños ya se veía que estaban jugando, pero había risa con ciertas tensiones. Ya no se notaban que era ese primer juego donde era inocente, sino que ya iba poco a poco la malicia apareciendo y ya querían ver hasta qué punto podían cada uno llegar. Y lo que se convirtió en una pelea pacífica, ya comenzaron a darse de una manera fuerte, con violencia, para ver quién ganaba aquella batalla. Entonces la mamá y el papá, que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, dice la mamá y el papá: este es el momento de cortar esto, porque si no la Cuarta Guerra Mundial se alista aquí en la casa. Así que la mamá y el papá toman a los niños, dice: ¿habéis visto lo que está pasando? Comenzasteis con un buen inicio, pero por alguna razón ahora mismo estáis dando, pero estáis dando de manera ya agresiva, ya no estáis jugando, ya estáis peleándose de verdad. Y entonces, bueno, este niño Juanito se le dice a los padres: papá, perdóname, lo siento mucho, no quería hacer esto. Así que se fue a la hermanita a pedirle perdón y le dijo: hermana, te pido perdón porque no quería en ningún momento llegar a estos niveles. Y la hermanita, en vez de aceptar el perdón, cogió resentimiento por todo lo que le había liado en esos momentos de lucha y de pelea. Y entonces la hermana no quiso recibir el perdón. Y entonces el niño fue a los papás y, bien enfadado,
y le dijo: es que he ido a mi hermana a pedirle perdón, pero no lo ha aceptado, está enfadada. Y entonces ahí es la lección que le dan estos padres a este niño. Y ¿quieres llevar razón o quieres que esto se termine? ¿Verdad? Y la lección de esta ilustración tiene que ver con que el pacificador es una persona que no intenta de ninguna manera llevar la razón, sino que intenta que la situación tensa o la situación complicada se termine y se acabe. Y Dios nos llama a través de estas bienaventuranzas a ser pacificadores. Dice: felices aquellos que son pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ahora, cuando Jesús está hablando de pacificadores, está hablando en un momento en su vida donde precisamente no hay paz. No es que Jesús se sentó en el monte a dar una conferencia desde una cumbre de la paz internacional de la ONU. No. En aquellos momentos había muchísima tensión. Había una tensión porque ellos estaban, la nación de Israel, los judíos, estaban siendo oprimidos bajo un imperio que era el Imperio Romano. Entonces, Jesús está dando una conferencia, pero es consciente de que en ese mismo momento hay una tensión política muy fuerte, porque los romanos, esto no ocurre aquí, ¿verdad? Pero los romanos aquellos entonces sobre los judíos ponían muchísimos impuestos. Aquí en España no pagamos nada de impuestos, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Estamos siendo también... ahí me voy a quedar, ¿no? Mejor no voy a decir nada, ¿no? Pero los machacaban con unos impuestos muy grandes con tal de que la economía de los judíos no se levantaran y pudieran ser fuertes sobre el Imperio Romano, ¿no? También, evidentemente, había dentro de esos judíos, había un cierto grupo reducido que se llamaban los celotes. Si lees los evangelios te vas a dar cuenta que aparece en varias ocasiones el concepto de celotes. ¿Quiénes eran esos hombres? Bueno, esos hombres pertenecían al pueblo judío, pero eran de estos que decían la guerra se gana con más guerra, ¿no? Entonces estos hombres pensaban de que la manera en la cual podían ser liberados del Imperio Romano era a través de violencia. Y eran grupos que se levantaban, que querían acabar con toda esa situación desde la violencia. Es como si aquí dentro de nuestra iglesia se levanta un grupo que dice: no, pero esto se arregla con violencia, ¿no? Pues esos eran los celotes de aquel entonces. Había un momento de tensión importantísima, pero no solamente en el ámbito político o social, sino que también pasaba en la tensión sobre los conceptos de religión entre ellos. En aquellos momentos sabemos que los fariseos, los saduceos, eran quienes llevaban, por así decirlo, la parte religiosa de la nación e imponían cargas pesadas sobre el pueblo. No solamente imponían cargas pesadas, sino que obligaban a todo el pueblo a cumplir 100% la ley, que sabemos que no podía ser cumplida por personas imperfectas como lo eran en aquellos tiempos, como lo eran nosotros. Y eran personas que en vez de traer un manto de gracia sobre el pueblo, traían un manto de juicio. O sea, es como si venimos a la iglesia a recibir una palabra de ánimo y lo que te encuentras es a gente continuamente señalándote, juzgándote porque hiciste algo de manera inadecuada. Así que Jesús se tuvo que meter dentro de ese contexto de unos conflictos sociales, de unos conflictos religiosos y al mismo tiempo de un conflicto interno. ¿Por qué interno? Porque no sé si recuerdas que el pueblo de Dios, Israel, es que esperaba un Salvador, un Mesías, pero esperaba un militar, alguien con fuerza, alguien con poder, alguien que viniera a rescatarlo del Imperio Romano. Y claro, cuando viene el verdadero Mesías, viene con un mensaje no de guerra, viene con un mensaje de esperanza, de paz, de estar tranquilos. Entonces, en ese círculo, muchos de los que estaban allí no creían en Jesús como el Salvador porque estaban esperando, su expectativa eran que viniera un teniente coronel, un sargento, un general de una brigada especial donde vinieran con todo su cuerpo de militares a arrasar con los romanos. Y Jesús viene siendo Mesías, pero viene con un concepto de paz, de armonía. Y yo me pregunto, ¿se parece en algo aquellos tiempos a los tiempos de hoy? ¿Hay tensión social? Porque no sé si viste la noticia de lo que pasó el domingo, por ejemplo, en Valencia. Pero tuvieron que sacar de allí algunas personas corriendo, ¿verdad? Yo me asombro cuando veo en televisión ciertas conductas de agresividad
y que algunos, de alguna manera u otra, pues quieren avalar todo eso. Y puedo entender el sufrimiento y el dolor, pero nosotros como iglesia estamos llamados a ser pacificadores y no a echar leña al fuego. No hacer que el odio crezca, no hacer que la batalla continúe, sino todo lo contrario, ser agentes de aplacar toda esa tensión. Y en aquellos momentos había tensión social como la hay hoy. No sé si te das cuenta, pero vas a cualquier lugar a preguntar algo y si la persona que te atiende está de mal humor, si quieres pedir ayuda a algún tipo de administración para que te agilicen, te tratan como si fuese un perro, no digo todos, pero es una situación general. Si vas con el coche y un coche se te va a meter, pita rápido para que no te golpee, pero el otro se pone desbordado, insultos. Estamos viviendo España en un tiempo de muchísima tensión. Y esto nos tiene que ayudar como nosotros, como iglesia, a ser pacificadores y no solamente pacíficos. Y hay una gran diferencia. No dice bienaventurado el pacífico, dice bienaventurado los pacificadores. Y tenemos que ser pacíficos y pacificadores, porque una persona pacífica es una persona que de alguna manera u otra evita la guerra, evita el conflicto. Es decir, yo veo un problema, veo que me puede salpicar y yo lo evito. Y eso es sabio, y eso es bueno, y eso realmente es honorable, ¿no? Porque hay gente que en cuanto le toca un poquito salta la mecha, ¿no? No hace falta ni tocarlo, solamente mirarlo. ¡Paf! ¿Pero qué pasó? Es que me mirad. Bueno, quizá a lo mejor mi mirada era para otra cosa, ¿no? No he visto a gente así que simplemente la dice y te salta rápido, ¿no? Pero el Señor nos llama a ser pacíficos, a evitar el conflicto. Pero también nos llama a ser pacificadores, porque hay gente que son pacíficos, pero no son pacificadores para nada. No quieren meterse en un problema para apaciguar las aguas. El pacificador es la persona que está dispuesta a implicarse para ser un agente de paz en medio de una batalla, ya sea personal o sea externa. Hay personas que son buenas cuando ven un conflicto y dicen: yo creo que puedo ser de bendición en este momento y puedo ayudar a aplacar las aguas, a bajar las aguas. Dios nos llama a ser agentes de paz, no solamente a evitar el conflicto. Cuando alguien viene a tocarte la nariz es bueno de que evites el conflicto. Pero también Dios nos llama a que si vemos momentos de tensión por algunos lugares, podamos acercarnos para ser agentes de paz, y en vez de que en una situación se reine el odio, podamos ser momentos de influencia para bajar la tensión en ciertos lugares donde nosotros nos movemos. Podemos bajar la tensión en un partido de fútbol, podemos bajar la tensión en el ambiente de un trabajo, podemos bajar la tensión en nuestros colegios, en nuestros institutos, cuando alguien se enfada con uno o con otro. Podemos bajar la tensión cuando nuestros hijos se pelean entre ellos y en vez de nosotros saltar con gritos, con chillidos, con un espectáculo, pueda intentar hacer un agente de paz. Dios nos llama en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, a ser pacificadores. A veces me doy cuenta de que las personas, más que ser pacificadores, lo que quieren es llevar la razón. Y por esto se causan las divisiones. O sea, porque en vez de apaciguar, lo que hacemos es provocamos más tensión todavía. No, es que yo llevo la razón. No, es que él la lleva. Es que ya, no hace falta de quién lleva la razón. Vamos a arreglar esto. Vamos a poner paz en medio de una situación tan siniestra como esto, ¿no? Así que Jesús, aunque confrontó y enfrentó en momentos determinados ciertas confrontaciones que parecieran que había guerra, ¿no? Porque Jesús, cuando hablaba en algunos momentos, tenía que ver con la confrontación, con la actitud del corazón. Lo que podemos ver también es que Él promovió el perdón y la reconciliación. Dios promovió el perdón y la reconciliación. Y en la Biblia encontré una historia de una mujer que en cierta manera fue una mujer que supo ser pacificadora en medio de un gran conflicto. Y no voy a poner el texto ahí porque evidentemente el texto es bastante amplio y lo puedes leer, pero está en 1 Samuel 25, donde se nos narra la historia de 3 personas, son varias más, pero en esta historia aparece David, el rey David, aparece Abigail y aparece Nabal.
Abigail y Nabal son esposos, ¿vale? Son esposos. Y David en esos momentos todavía no era rey. Había sido ungido como rey, pero todavía estaba gobernando el rey Saúl. Y por hacerte corta lo que es la historia y no leerlo entero, te lo resumo. Cuando el rey David va a ser ungido, pues Dios le habla de que él sería el próximo rey de la nación de Israel. Pero sabemos que Saúl, el rey presente, se levanta contra David y lo que busca es matarlo. Así que David se va al desierto, se va con todos sus hombres, con todos sus militares, con todas las personas que lo acompañan, más de 400 varones, se van con el rey David y comienzan a vivir en el desierto huyendo del rey Saúl hasta que Dios levantara a David como rey hacia el trono de Israel. Lo que hace David en ese momento es que él ayudaba sin ningún tipo de responsabilidad, porque no era responsabilidad de él, ayudaba a los pastores de aquellos lugares a poder conservar sus ganados, sus ovejas, sus terneros, sus animales, para que los enemigos no vinieran y arrasaran con todos los ganados. Y David con su hombre lo que hacía era proteger a estos rebaños, a estos ganados, a estos pastores. Y comienza ahí simplemente hasta que Dios lo llama a esperar, a cuidar de esos ganados, a proteger a la población. Y llega un momento determinado donde dice la Biblia que Nabal era un hombre muy adinerado. Era un hombre con mucho dinero. Tenía muchas posesiones, muchos ganados. Y David, sin tener por qué, cuidó de ese ganado como de otros muchos y comenzó a ayudarlos. Y llega un momento donde David tiene hambre. Y entonces le dice a uno de los ayudantes de Nabal, a uno de los siervos de Nabal: mira, habla con tu dueño porque tenemos hambre. Y este hombre Nabal, que era conocido por ser un hombre con una persona grosera, una persona testadura, una persona egocéntrica, una persona con un carácter muy, muy negativo, le dijo: mira, si quieren que se mueran de hambre, pero yo no le pienso dar nada. Claro, cuando se da cuenta David de la respuesta que le ha dado el desagradecido dice así, se levanta en cólera, se levanta en ira, dice: voy a matarlo a él y a todos los hombres de allí. Entonces David se levanta con todo su ejército y va a matar a un ganadero que es muy adinerado, pero que no tiene ningún tipo de defensa militar, que tiene siervos trabajando para él, y David viene con 400 personas para arrasar completamente con todo ese lugar y matarlos a todos los hombres. Porque se levantó en el cólera, porque dijo David: encima que yo estoy cuidando de tus ganados sin pedir nada a cuenta, y estoy aquí trabajando sin pedir nada a cuenta, en un momento determinado, una sola ocasión que te pido ayuda, tú me respondes de esta manera, te vas a enterar quién es el futuro rey de Israel. Así que David se levanta con todo su ejército, se va para allá, y uno de los siervos de Nabal, viendo rápidamente lo que va a ocurrir, se va para la esposa de Abigail, para la esposa de Nabal, Abigail, menos mal que esta era un poquito más sabia, Entonces se va para Abigail y dice: Abigail, David viene con toda su trupe, viene con toda su tropa, viene con todo su ejército para matar a todos los hombres, incluido a tu esposo, y esto no se va a parar. Así que Abigail rápidamente dice: llenad las cestas con pan, vamos a coger comida, vamos a coger de todo y vamos a adelantarnos. Así que Abigail con sus siervos rápido salen al encuentro de David, y cuando se encuentra David con todo el ejército, se tira, se arrodilla delante de él y le pide perdón. David, perdónanos, no ha sido nuestra intención ofenderte, no queremos que tú tomes la actitud de mi esposo es torpe, mi esposo es tonto, es un inútil, es grosero, es altivo, no tiene nada que ver con él, vas a herir a todo un pueblo entero. Por favor te pedimos, recibe estos presentes de parte nuestra, y no tomes la justicia por tu mano. Además, David, pronto vas a ser rey y no te merece la pena pelear esta batalla y llevarte la fama de que eres un asesino. Y comienza Abigail a darle presentes, comida, a aconsejarle, y David dice: oh, wow, gracias Abigail, porque si no llegase por tu consejo, en media hora no existiría tu pueblo. Llevas razón, gracias por el consejo. Y Abigail nos enseña ciertas lecciones de cómo nosotros debemos ser pacificadores. Lecciones de Abigail como pacificadora. En primer lugar, actuó con valentía. Abigail supo reconocer
que lo que había hecho su esposo estaba mal. Pero actuó también con valentía, porque presentarte delante de un militar como eso, de alguien que iba a ser rey, de esa manera, tuvo que engendrarse en ella coraje para saber enfrentar esa situación. En vez de reaccionar con ira contra su esposo por lo que había hecho, se adelantó e intentó darle solución. Abigail también buscó la reconciliación. No solamente evitó la venganza de David, sino que también defendió a su esposo y también su hogar. Porque si no fuera sido por ella, pues la paz no hubiera llegado sobre ese lugar. Mostró respeto, mostró honra delante de David, y lo que hizo fue buscar esa reconciliación e hizo llevar a David a que perdonara las decisiones que había tenido su esposo. Pero en tercer lugar, actuó con sabiduría, propiciando consejos sabios. Y en medio de nuestras batallas tenemos que tener ese espíritu de Abigail, porque Abigail le recordó a David que él estaba llamado por Dios para una posición más alta de aquello que estaba intentando pelear. David, tú estás llamado a ser rey. No te despistes con estas estupideces. Tus asuntos son mucho más grandes que lo que tú estás experimentando en este momento, y tienes que aprender, David, a lidiar con tus emociones, porque cuando seas rey no va a ser un pueblecito pequeño, va a ser una gran nación que vas a tener que liderar. Y ese espíritu de Abigail que tenía en ella nos hace recordar que nosotros tenemos que propiciar en medio de momentos de tensión consejos sabios. ¿Qué hubiera pasado si Abigail no hubiera intervenido? Se hubiese armado un caos importante. Un caos importante. Ahora, hay ciertas características de un pacificador, y con esto terminamos. Y es que una de las características que tiene un pacificador tiene que ver con la humildad y la empatía. Para ser pacificadores tenemos que aceptar que nosotros, de cierta manera u otra, somos personas que tenemos ciertos tipos de limitaciones. No somos mejores ni peores que otros y necesitamos la guía del Señor. Jesús, por ejemplo, sabiendo que Pedro lo iba a traicionar y sabiendo que Judas lo iba a vender, se postró delante de ellos y comenzó a lavarle los pies. Podía haber originado un conflicto en ese momento, incluso en medio de la Santa Cena. Pero sin embargo fue una actitud de tanta humildad para que nosotros aprendamos de cómo nosotros debemos de reaccionar cuando hay un cierto tipo de tensión sobre nuestras vidas. Con humildad. Tenemos que ser humildes y tenemos que ser empáticos. Porque aquella persona que está provocando una tensión quizás está pasando por un mal momento. Y si tú echas leña al fuego, en vez de ser empático, lo que estás haciendo es provocar dos tensiones innecesarias. Y a veces ese consejo, esa necesidad que tenemos de ser humildes y esperar y guardar silencio para observar en un plano mucho más distante qué es lo que puede estar pasando en el corazón de esa persona para que reaccione de la forma que reacciona. A veces nos quedamos simplemente con la reacción, pero no con lo que hay lo más profundo del corazón. Hay gente que dice, es que esta persona es un prepotente, un altivo, pero a lo mejor una persona que está sufriendo. Y esa es la actitud que mantiene para que nadie entre en lo más profundo de su corazón, porque es su zona de seguridad. Y cuando somos empáticos podemos ver más allá de que lo que nos hacen no es la tensión, sino que la tensión se produce por lo que uno está experimentando en nuestro interior. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Dice la Biblia. Del corazón. El problema no es el mal pensamiento, el problema es lo que hay dentro del corazón. Así que Abigail nos enseña y Jesús nos enseña a que tenemos que ser humildes. En segundo lugar, a escuchar activamente. La mayoría de los conflictos hoy en día surgen porque nadie se siente escuchado. Nadie se siente escuchado. La mayoría de los conflictos surgen porque nadie se siente escuchado.
Y un pacificador escucha antes de hablar. Dice Proverbios 18:13 lo siguiente: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Primero, aprende a escuchar. Y escuchar va mucho más allá que oír. Escuchar es discierne lo que te está hablando. Y siempre decimos, y nosotros le decimos a nuestro equipo de voluntarios, a nuestro equipo de líderes: aprende a leer entre líneas. No solamente escucha lo que te está diciendo, ve más allá de lo que te pueda estar comentando. Porque cuando tú te sientas a hablar con una persona y la escuchas, puedes llegar a empatizar, aunque no estés de acuerdo con lo que te esté diciendo. Tú puedes exponer tu razonamiento, tu posición, pero tienes más información de la que simplemente estás escuchando en un momento de tensión. Tenemos que aplicar perdón y misericordia porque son las armas más poderosas que tenemos los pacificadores. Si quieres imponer tu fuerza, no se va a solucionar nada. Y yo estoy seguro que hay situaciones en tu vida que no se están solucionando porque estás aplicando tensión en vez de aplicar ser pacífico. O sea, en vez de aplicar tensión a lo que estás experimentando en este momento, yo sé que hay momentos donde dices: Dios mío, me dan ganas de ahorcarlo o de ahorcarla, y tienes toda la razón. Pero yo he descubierto que en los momentos de mayor tensión, cuando en vez de echar leña al fuego empiezas a quitar brasa, todo eso poco a poco se va apagando. Se apaga. Hay por ahí un dicho muy conocido, ¿no? Que dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? El problema es que muchas veces los dos queremos pelear. Y si no tenemos problemas, inventamos un problema para también pelear, ¿no? Que esto es peor todavía aún, ¿verdad? Algunos se ríen porque dicen: Dios me está hablando. Y tenemos un compromiso con la verdad y la justicia. Los pacificadores, por ejemplo, no somos personas que comprometemos la verdad. Nosotros buscamos la verdad, la paz, pero esa paz está ligada a la verdad de Dios. A la verdad de Dios. No buscamos el conflicto, somos agentes de paz, pero si algunos dicen que la guerra se va a ganar con otra guerra, nosotros tenemos que primeramente hablar con la palabra, con el espíritu que infundió la palabra, y ver que no es como nos lo quieren vender. Entonces nosotros como pacificadores no podemos vendernos aquello que no es correcto. Y muchos de esos frutos, según esta bienaventuranza, y ahora sí termino, tiene que ver con este versículo que hemos leído antes, si lo podéis poner, el único versículo que lo tenemos en pantalla. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. ¿Cómo vas a ser llamado? ¿Puede una persona no ser pacificadora y ser llamado hijo de Dios según este texto? Recordad que el fruto del Espíritu Santo, uno de ellos, ¿cuál es? La paz, la paciencia, la benignidad, el amor, la mansedumbre. Y vosotros tenéis que tener claro de que va a haber personas dentro de la iglesia que parecen hijos, pero que no son hijos de Dios. Solamente un hijo de Dios es hijo de Dios cuando te das cuenta que son pacificadores. Y es cierto que cada uno de nosotros estamos en procesos diferentes, pero el estar en proceso diferente no significa que yo hago lo que me da la gana. Tiene que haber un temor hacia Dios, una reverencia hacia Dios, un deseo profundo de que el Señor vaya cambiando. Y si es cierto que la obra no se termina hasta que no pasemos al cielo con Jesús, también es cierto de que Dios en esta hora dice: tú quieres ser llamado hijo de Dios, comienza a ser pacificador. Comienza a aplicar estos conceptos que nosotros te estamos hablando en el día de hoy. ¿Cómo podemos nosotros ser pacificadores en nuestra vida diaria? Pues podemos practicar una respuesta suave en medio de la familia, ¿no? Por ejemplo, hay un proverbio por ahí que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo nosotros podemos ser pacificadores en nuestro hogar? En vez de hablar o en vez de responder con palabras groseras, palabras que vengan a confrontar, la blanda respuesta quita la ira. Cuenta hasta 3000 si hace falta. Algunos dicen: no, cuenta hasta 10. A mí 10, yo cuando me enfado no puedo contar hasta 10, tengo que contar hasta unos pocos más, ¿vale?
Yo sé que tú no. Tú en el 5 te quedas. Yo necesito pasar del 10 para adelante, ¿no? Cuenta todo lo que tengas que acatar, pero pacifica. ¿Por qué? Porque tu lugar no es un lugar de combate. Tu casa no es un lugar de combate. Si tú estás buscando en tu casa problemas, es que el problema lo eres tú. Porque nuestra casa tiene que ser un lugar de alivio, de refugio, de tranquilidad y no un lugar de combate para nada. En segundo lugar, puedes hacerlo en el trabajo, porque en la casa es fácil perdonar a nuestro hijo, a nuestro esposo, a nuestra esposa, pero en el trabajo el compañerito que nos ha tocado al lado, a veces te dan ganas de, si estás trabajando en un taller mecánico, hacer como que el martillo se te ha escapado, ¿verdad? Para ¡pum! Pegarle aquí en la pedra, así le vuelvo la cabecita para otro lado, ¿no? Bueno, puedes ser un agente pacificador en tu trabajo. En tu iglesia, puedes ser un agente de pacificador. Aquí en Oasis no tenemos muchos problemas, porque nos amamos mucho. Pero alguna vez hemos tenido problemas. Y nosotros, en vez de ser de la gente que mete caña, intentemos ayudar a otro hermano, a otra hermana, a que bajen la tensión. Si ellos no quieren, no pasa nada, pero nosotros tenemos que bajar esa tensión, ¿verdad? Así que ser pacificadores es un llamado exigente, pero es nuestra identidad como hijos de Dios. Estamos comprometidos a ser instrumentos de paz, instrumentos de reconciliación e instrumentos de amor en un mundo donde necesita ser perdonado, amado y restaurado. Así que cuando se comprometen esta semana, es decir, Señor, ayúdame a empezar no solamente a ser pacífico, sino a ser pacificador. ¿Hay alguien aquí que en esta semana se anime a decir, Señor, ayúdame a ser un pacificador? Cuando escuche a mi madre discutir, voy a intentar aplacar esa ira que tiene. Cuando escuche a mi jefe pegar una voz, voy a intentar hacerle entrar en razón, que el Señor os ayude, ¿verdad? Cuando haya alguna situación que nos lleve a perder los papeles, nos metemos en la habitación, oramos, nos tranquilizamos, ponemos alabanza, adoración, música que nos lleve a que nuestras emociones vayan a la presencia de Dios y que podamos ser de bendición a una ciudad, a un país que si algo necesita en estos tiempos es promover la paz. La paz no es ausencia del problema. Cuando tú obras con paz, Dios respalda tu vida. Dios te bendice. Primero con la paz interior. Eso nadie la puede comprar. Ni con pastillitas se puede comprar la paz interior. Con pastillitas se alivian los síntomas, pero no el problema. La paz interior se encuentra cuando tú te armonizas con Dios y con tu vida. Y si el otro te quiere gritar, que te grite. Pero no permitas que se engendre en tu corazón. Ahí hay un dicho que es muy importante, ¿no? Que te entre por una oreja y te salga por la... Ese sí lo sabéis, ¿eh? Proverbio no lo sabéis, pero de la oreja salga por una y otra sí. Muy bien, pues vamos a terminar orando en esta parte y te pido por favor que no te vayas porque vamos a dar un anuncio luego más tarde sobre Valencia, que va a ser importante, unas acciones que vamos a tomar como iglesia. Pero te pido que donde tú estás ahí te puedes quedar sentado si quieres, mientras el grupo de alabanza va pasando para preparar también el tiempo de nuestra ofrenda al Señor. Vamos a pedir que estemos orando en este momento para que reine la paz, ¿sí? Señor, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Padre, necesitamos paz, pero también necesitamos que la paz llegue a los círculos donde nos movemos, y allí incluso donde no nos movemos, también necesitamos llegar. Y Padre, una nación tan convulsa, con todo lo que ha ocurrido en estos tiempos, con todo lo que se ha gestado en este tiempo, de odio, de rencor, de impotencia, de errores por un lado, de errores por otro, Señor, de catástrofe. Pedimos que tu nación, España, Señor, sea bendecida, Dios mío, no con recursos económicos, que bien es cierto que los necesitamos, no con posicionamientos o juicios, Dios mío, donde puedan esclarecerse los hechos que han acontecido, Dios mío, sino que sea bendecida por una paz que sea inundando, y nunca mejor dicho, del norte al sur y del oeste al este, Señor. Que España experimente, Dios mío, la paz que viene de tu parte, Señor. Y nosotros como iglesia somos ese instrumento que tú has usado y que estás usando para llevar paz en medio de tanto dolor, de tanto odio, Padre amado. Señor, tu palabra, Señor, nos recuerda
de que podemos ser agentes de paz en estos tiempos. Te pedimos que tú bendigas de manera especial estos días, estos tiempos. Que bendiga nuestras vidas, Señor, que tú cambies el corazón nuestro para ser agentes de paz, Dios mío, para ser pacificadores. Señor, gracias porque no queremos solamente mirar hacia adentro, a ser pacíficos. Gracias porque podemos ser pacíficos, pero ayúdanos a mirar hacia afuera, a ser pacificadores y a bajar la tensión de muchos lugares donde la mejor medicina que podemos llevar es una palabra de aliento, una palabra de paz. Danos sabiduría para saber cómo enfrentar cada situación, porque cada situación es diferente y distinta. Y te pido, Dios mío, de que esta paz, Señor, venga a reflejar lo que nosotros somos, que somos tus hijos. Señor, tu palabra dice que somos tus hijos y los hijos tuyos andamos como tú andas, Señor. Y gracias, Dios mío, por tu iglesia, porque sabemos que está llamada a ser agente de bien, agente de paz, agente de bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.